Después de graduarse de la high school, Cliff Burton ya sabía lo que quería hacer el resto de su vida. Su padre, Ray Burton, recuerda muy bien las palabras de su hijo cuando éste tan solo tenía 18 años. Voy a ser un músico profesional. Viviré de la música. Tanto Ray como su esposa Jan estaban dispuestos a darle todo el apoyo que necesitara sin importar el oficio que su hijo escogiera. Cliff solía pasar el rato con Chuck Martin, el dueño de una tienda de música local. El bajista solía llevarle equipo a Martin para que lo reparara. Después de un tiempo, ambos se volvieron amigos. Chuck recuerda que Burton sabía lo que quería. Él tenía un montón de innovadoras ideas para la modificación de amplificadores y bajos. Entre ellas se encontraba el arma secreta de Cliff, una pastilla Seymour Duncan para guitarra eléctrica adaptada para el instrumento de 4 cuerdas, el secreto del sonido de su instrumento principal. El bajo se había convertido en la parte más importante en la vida de Cliff. Audrey Kimball, la novia del músico en aquel momento, tuvo lecciones privadas de bajo y del instrumento. LOL. Como curiosidad, la chica colocaba su mano en el artefacto musical de la misma manera en que Burton lo hacía, pero hay una historia de por qué Cliff parecía siempre hacer la seña de chill cuando tocaba. Siendo niño, el músico tuvo un accidente donde un anzuelo quedó atrapado en un tendón de su mano. Los estragos de ese accidente habían quedado marcados en las capacidades de movimiento de su mano derecha. Audrey no conocía esta historia y creía que aquella posición era la más natural para interpretar el bajo. Todos los músicos del barrio conocían el nombre de Cliff Burton, el mismo que se la pasaba brincando de ensayo a ensayo con todos los músicos. Había una razón para todo esto. Cliff estaba decidido a encontrar a una banda seria. Por fin la encontró cuando conoció a Donny Hillier y Mike Overton, fundadores de Trauma, agrupación influenciada por la New Wave of British Heavy Metal y el glam comercial al estilo de LA. Cliff, con influencias del hardcore punk, jazz fusion y Johann Sebastian Bach, se sintió atraído por Trauma, no por aquel estilo musical, sino por su ética de trabajo que rozaba la profesionalidad para tratarse de una formación amateur. El público sabía que Trauma era una banda única. Algunas personas no estaban dispuestas a darle una oportunidad a un grupo que interpretaba música que estaba pasando de moda, pero otras apostaban por la agrupación local, ya que era la única que, en sus palabras, valía la pena. La llegada de Burton consolidó la reputación del bajista, quien se hizo notar de inmediato gracias a su talento y a su presencia escénica. Ya está bien documentado que Cliff llegó a interpretar Anesthesia, Pauline Teeth en sus días con Trauma. La fama de la banda de Cliff escaló hasta puntos muy altos. Todos querían ver a la agrupación que contaba con un bajista alucinante fuera de este mundo. Finalmente, el grupo se decidió por realizar un viaje de 8 horas para un concierto en Los Ángeles. Un espectáculo que sería el más grande de su carrera hasta ese momento. Aquella presentación contó con un invitado muy particular, Brian Siegel, dueño del sello discográfico Metal Blade, que prácticamente producía música desde su cuarto dormitorio. Un álbum recopilatorio de algunas bandas titulado Metal Massacre había sido lanzado por Metal Blade y se había convertido en todo un éxito, sin mencionar que había marcado el debut de una joven promesa llamada Metallica. El manager de Trauma intentó que la banda fuera fichada por Brian, pero hubo 2 razones por las que no lo consiguió. La primera, su música era muy amistosa, y la segunda, el sello no tenía el presupuesto para contratar a nadie. Aún así, el tema Such a Shame fue incluido en la segunda entrega del Metal Massacre. Trauma no se daría por vencido e intentaría hacerse notar en la escena de Los Ángeles. Fue en un concierto en el Whiskey A Go Go donde todo cambiaría para siempre. El baterista Lars Ulrich siempre fue muy exigente con los músicos de su banda, Metallica. Después del lanzamiento de la recopilación Metal Massacre, Lars no estaba contento con el desempeño de Ron McGovney, el bajista, y a espaldas de este, conspiró con el resto de la agrupación para encontrar a un nuevo músico que lo reemplazara. El baterista
ya había escuchado la historia sobre aquel increíble bajista de Trauma. Entonces se presentó junto a James Hetfield, vocalista de su agrupación, al Whiskey A Go Go, para comprobar de primera mano estas historias. Al final del concierto, Ulrich estaba decidido a conseguir a aquel bajista para Metallica. Por cierto, no hace falta mencionar la ya muy conocida opinión de James sobre Cliff, donde comentó: «Cielos, suena como un solo de guitarra, pero en un bajo». Para este punto de la historia, Cliff ya se encontraba frustrado con la dirección de su banda. El guitarrista Mike Overton lo sabía. Burton quería adentrarse a un sonido más pesado, mientras que el resto de la agrupación solamente estaba enfocado en seguir los pasos de Ratt y Motley Crue. Entonces, Metallica se acercó a él con una oferta que cambiaría la historia del metal. El bajista ya había escuchado a Metallica y estaba interesado en lo que hacían, aunque muchas personas aseguran que Cliff aceptó de inmediato formar parte del conjunto musical de Lars y James. La verdad es que un largo proceso de negociaciones tuvo que llevarse a cabo para cerrar el trato. Jan Burton, madre de Cliff, recuerda que el teléfono sonaba cada semana. Se trataba de los chicos de Metallica que llamaban desde Los Ángeles. La señora Burton afirma haber estado presente cuando su hijo finalmente aceptó la oferta de unirse a Metallica, con la condición de que ellos le dejarían tocar lo que él quisiera, pero además tendrían que mudarse a San Francisco, ciudad que le había demostrado su amor a Metallica, incluso antes de que estos siquiera escucharan el nombre de Cliff Burton. La ciudad del Golden Gate los había recibido muy bien. El público les había regalado una mejor reacción que en Los Ángeles. Durante su primera visita a San Francisco, el bajista Ron McGovney se encargó de rentar un tráiler, que por cierto él mismo pagó de su bolsillo, sin que nadie más le diera un solo centavo, para transportar todo el equipo de la banda desde LA. No hace falta mencionar que McGovney fue el único que pagó por la gasolina. Ron se encargó de conducir mientras los demás se emborrachaban. También tuvo que pagar por los cuartos de hotel, ya que él era el único que tenía un empleo y una tarjeta de crédito. El bajista recuerda haber confrontado a la banda sobre todo lo que estaban haciendo. Quería una explicación del por qué él era el único responsable de los gastos. Los Metallica contestaron al unísono: «Porque eres un buen amigo». Obviamente, McGovney no estaba a gusto con la banda. Él era algo así como el esclavo, el becario, el que se ponía la playera, el único que tenía auto. Desde el principio de Metallica, Ron se convirtió en el responsable del transporte. Cabe mencionar que existen testimonios que afirman que el resto de Metallica solía molestar a Ron todo el tiempo. No solo Mustaine, sino también el dúo dinámico. Según McGovney, él recuerda haber estado presente en la presentación de Trauma, la misma noche que sus compañeros decidieron que querían a aquel músico en su agrupación. Además, Ron afirma haberle dado un aventón a Cliff después del show. McGovney afirma no guardarle ningún resentimiento a Burton y asegura que la verdad fue que él mismo decidió alejarse después de que el Colorado dejara caer una cerveza sobre su bajo. Un par de semanas después de este acontecimiento, Metallica se mudó a San Francisco definitivamente. El último show con Ron fue en noviembre del 83. Cliff permaneció con Trauma hasta finalizar una serie de presentaciones a las que ya se había comprometido a actuar. Los miembros de la banda quedaron en buenos términos con Burton, además de que siempre estuvieron en la lista de invitados especiales en los conciertos de Metallica. Y así, con Ron fuera y Cliff dentro, comenzaría una nueva aventura que no incluiría a Dave Mustaine. Gracias por llegar al final. No olvides dar like y suscribirte. Que tengas buen día.